estamos tomando varios temas de plagas. Vimos las 10 plagas de Egipto, fueron dadas a aquellos que no son pueblo de Dios, y cómo Dios hace diferencias entre lo que es el pueblo de Egipto y lo que es el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, que necesitamos tener nuestros postes y nuestro dintel marcado con la sangre del cordero. ¿Qué cordero? El que nos estamos comiendo allá dentro de la casa. La 9ª plaga, la de la oscuridad. Esa oscuridad también cayó alrededor del pueblo de los hebreos, pero adentro de las casas de los hebreos había luz. Dentro de nuestras casas, en un mundo lleno de oscuridad, dentro de la casa de los cristianos tiene que haber luz. En un mundo lleno de oscuridad tiene que haber gente en Cristo que irradien luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Tiene que estar dentro de nuestras casas, viviendo como familia. Tú que eres papá, tú que eres mamá, tienes que tener principios arraigados a Dios para poder dar luz. Porque esta plaga llegó a todos, nos ha pegado a cristianos y a no cristianos. Bueno, las 10 plagas de Egipto fueron para quien no es pueblo de Dios. Cuando suceden las 10 plagas dejan ver 3 cosas. Una, la idolatría que tenían. Cada plaga era un golpe a una de sus divinidades. Si lo estudiamos. Número 2, deja ver la rebeldía. Y número 3, deja ver la necedad. Con esto, Dios deja ver quién no es pueblo de Dios. Para los que son pueblo de Dios, bueno, ya no tienen ídolos. La idolatría se quedó allá en Egipto. Debería de no haber ídolos. Hay iglesias en donde el ídolo es el pastor, o el profeta, o el apóstol. No debe de haber un solo ídolo. Nadie. Yo, al igual que ustedes, ni me vean más, ni me vean menos tampoco. Es poner a Dios en el lugar que le corresponde. Dios está en mi vida, Dios está en mi casa irradia luz. Mis postes, mi dintel está marcado por su sangre. Me como al cordero. Eso es poner a Dios en su lugar. Los egipcios no lo hacen. Y predico y le comparto el cordero al que está a mi lado, a mi vecino más cercano, porque, se lo repito, es mucho cordero para nosotros. Hay un problema, sí, se quitó la idolatría, pero se quedó algo en el corazón de los hebreos. Se quedó la necedad y se quedó la rebeldía. Romanos 7:21. A ver, así que queriendo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Sigue el 22. Según el hombre que es interior, el que está dentro de mí, me deleito en la ley de Dios. Está hablando del hombre espiritual. El versículo 23 dice: hay una ley que está dentro de mí, que es la ley de Dios, que ya está fluyendo en mí. Pero dice Pablo, pero hay otra ley en mi cuerpo que me obliga, y es la ley del pecado que está en mis miembros, está en mí. Al final, en el versículo 24 dice: ¡ah, miserable de mí! ¿Hasta cuándo voy a ser despojado de este cuerpo? Pablo está hablando de 2 leyes diferentes. Una, la de Dios, que debe de estar dentro de nosotros, y la segunda ley que está hablando, la que está en nuestros miembros. Saliendo de Egipto, dejaron la idolatría allá y se llevaron la necedad y la rebeldía. Al llevarse la necedad y la rebeldía, nace una plaga que es infecciosa, terriblemente contagiosa. Se llama la murmuración. Era Dios el que mandaba las plagas y era el mismo Dios el que quitaba las plagas. Esta plaga, que es la murmuración, esa es una plaga que Dios no quita. Es una plaga que nosotros tenemos que entregar. Nosotros tenemos que decidir quitarla. ¿Por qué? Porque es una ley que está en nuestros cuerpos, la ley de la necedad, la rebeldía, la ley de hablar mal de otra persona. Números 12, capítulo 1, versículo 1. María y Aarón empezaron a hablar de Moisés. ¿Por qué? Porque había tomado a una mujer que era, dice, Cusit. Siempre que nosotros murmuramos por algo que a nuestros propios ojos vemos mal. Hay 3 ponencias del por qué María empezó a murmurar. Número 1, porque Moisés tenía a su esposa, que era Séfora, y entonces agarró a otra mujer y se la hizo su esposa. 2, que Séfora murió. Cuando empezaron a hablar de la mujer cusita, Moisés tenía 81 años ya. Puede ser que Séfora murió y entonces Moi tomó otra mujer. 3, cusita viene de un término despectivo
con respecto a, hace referencia al color de piel. Yo pienso que es la misma Séfora. ¿Por qué agarró una mujer morena? Yo me voy con esta última, que María estaba enojada con Séfora porque era negrita. Pues no puedes juzgar a alguien por algo que ella no tiene el control de sí, de eso. Y dice que María fue la que comenzó a hablar de Moisés y ya después le siguió Aarón. Después en el versículo 2 dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Esa pregunta es un intento de derrumbar a Moisés, es un desafío a su autoridad espiritual. Segunda pregunta que hace, ¿no ha hablado también por nosotros? Al momento de hacer estas preguntas está exponiendo un ego y un orgullo de parte de María y de parte de Aarón que provoca que estén murmurando contra Moisés. El mismo versículo 2 al final dice, y lo oyó Jehová. ¿Habrá algo que Dios no escuche? Dios todo lo sabe, Dios todo lo escucha, todo lo ve. Isaías 59:2. Hay un momento en donde Dios, por causa de nuestras culpas, prefiere voltear la cara y ya no mirar más. Número 1, para ya no acarrearte más problemas. Y número 2, para quitarte su cobertura total de Él. Es mucho cuidado cuando Él decide ya no pasar por alto aquello que nosotros estamos haciendo. Llámese cualquier error, llámese cualquier pecado. Y como no pasa nada, sigo cometiendo los mismos fraudes, sigo viendo la misma página en Facebook, en internet. Pero llega un momento en donde Dios decide ya no pasar por alto, tapa su rostro y voltea su rostro. Usted va a poder seguir pecando, lo que usted quiera. Dios ya apartó su rostro. Ya no quiero ver qué estás haciendo, para ya no cargarte más juicio delante de Dios. Al momento en que Dios quita su rostro de ti, estás perdiendo completamente la cobertura de Dios y te va a traer una de problemas impresionante. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Para el mundo son débiles, es una debilidad de la cual ellos pueden abusar. Pero hay una situación, aquellos tienen la protección de Dios en todo momento. Habrá gente que se levante contra ellos, pero el que los respalda es Dios. Dice la palabra, den espacio para la ira de Dios. No se enojen ustedes, pero si ustedes se enojan y pierden su mansedumbre y pierden su humildad y van, yo me voy a pelear, yo voy a ver, ahorita vas ahí, ¡pum!, le doy un buen guamazo. Tú estás haciendo tu propia justicia con tu propia mano. Y Dios lo que hace es, o sea, te sabes defender. Pues defiéndete solo. Son dos formas en las que ustedes pueden vivir. Una, defiéndanse ustedes mismos. O dos, permitan que Dios los defienda a ustedes. Un manso, una persona mansa es una persona que no tiene problemas de orgullo. Los que tenían el problema de orgullo son aquellos que juzgan bajo su propia mirada. A veces nos levantamos juzgando a alguien porque a mi vista está mal esa persona. Esa es una plaga, porque usted juzga a alguien pero no ha actuado. Pero ya cuando se agarra a alguien, desde ahí estás enfermando a una persona más y es muy contagioso. El versículo 4 de Números 12, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y él les dijo, oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Está hablando de la intimidad que tenía Moisés con Dios. Una intimidad que deberíamos de buscar todos. Hablaré con él cara a cara y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces Aarón voltea a ver a María y llena de lepra. Algo que está muy ligado con la murmuración. Son primas hermanas, la murmuración y la enfermedad. Son mugre de la misma uña. La murmuración lo que atrae son enfermedades y pobreza. ¿Cuál es la única manera de poder detener este tipo de problema? Una enfermedad por causa de murmuración. Número 1, que haya arrepentimiento. Aarón voltea a ver a Moisés y le dice, no, Señor, no, que no suceda así, por favor, no dejes que María, que no suceda así, por favor, quítale esa letra, hemos pecado contra ti. Número 1, arrepentimiento. Número 2,
intercesión. En el versículo 14, Moisés intercede por los dos. ¿Por qué le pegó la lepra a María y no a Aarón, si los dos murmuraron? Número 1, porque María fue la que comenzó la murmuración. Y número 2, por el sacerdocio que tenía Aarón, por la túnica que le pusieron a Aarón. A veces la cobertura que tú tienes para que no te caiga la lepra es lo que estás trabajando para él. Esa protección es increíble, ¿eh? No se rompe fácilmente. Subieron con Moisés, subió Aarón y subió Josué para transmitirle, para pasarle el sacerdocio de Aarón a Josué. Cuando le quitan la túnica a Aarón, Aarón cae muerto y le ponen la túnica ahora a Josué. Lo que lo mantenía en pie a Aarón era la túnica, nada más. El sacerdocio que ejercía, el trabajo que ejercía Dios. Y la respuesta de Dios para Moisés es esta: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Para Dios, lo desagradable que es la murmuración dentro de la iglesia, dentro de los hijos de Dios. ¿A qué punto tendríamos que llegar? No hay nada que haga mis hijos como para que yo haga algo así, escupir en su cara por causa de que me hicieron enojar. ¿Rebeldía? ¿Qué tuvo que haber pasado en la cabeza de un padre? ¿Qué tuvo que haber hecho un hijo para que un padre llegue a ese grado? Vea el nivel, el grado de enfermedad que a Dios le parece una murmuración, una plaga que no es para los egipcios. Es una plaga que se mueve mucho dentro del pueblo de Dios. Y eso es una plaga que Dios no va a quitar, es algo que tenemos que entregar.